Bueno, voy a grabar un videito, pero es como para mí. Así que no hay problema ya. Bueno, voy a grabar este video que voy a explicar el flujo completo del programa. Más que nada como para yo, o sea, yo hice el programa, ¿no? Con ayuda de mi compañera, pero hago este video como para tener un mejor conocimiento del programa, para saber cómo explicarlo, ¿ya? Entonces partamos con este diagrama que realicé junto a la extensión de Codevis, que está gratuita, que es muy buena, muy buena, muy buena. Eh, Espera que no puedo cerrarlo. Ok. Esto sería así. El usuario final, ya sea o un cliente o un administrador usando la aplicación, va a utilizar la interfaz de comandos, ¿no? Y con esta interfaz va a poder hacer múltiples opciones. Una de ellas es gestionar el registro y la consulta de compras, que esto se va a integrar con el DAO, ¿ya? Que es la parte del modelo, porque ahora mismo la estructura del programa es una arquitectura MVC, que es Model View Controller, Controllers, ¿no? Entonces la parte que se encarga de, de la base de datos es el model, ¿no? El DAO, si no me equivoco, ¿no? Entonces tenemos DAO, Model Service, creo, si no estoy hablando wea. Entonces, vamos a gestionar el registro y la consulta de compras, ¿ya? Esto está conectado directamente con la base de datos en la que manejamos diferentes tablas, ¿ya? También vamos a poder hacer un servicio de autentificación, que es para iniciar sesión los usuarios, que nosotros podemos registrarnos y loguearnos. Y también esta interfaz de línea de comando está conectada a la API, que esta API es una API externa, que es una web en la que nos permite extraer, hacer una petición GET, extraer el precio del dólar en tiempo real, ¿ya? También podemos gestionar la adicción, que esto es agregar productos y el resumen de los productos del carrito. Y bueno, absolutamente todas las opciones, excepto el servicio de la API, están conectadas a la base de datos. En este caso estamos usando una base de datos SQL, o sea, perdón, una base de datos relacional con el sistema que maneja la base de datos, con el administrador de base de datos, que sería SQL Server, ¿ya? En este caso tenemos cuatro tablas principales y únicas, ¿ya? Una de ellas sería compras, la otra sería usuarios, productos y línea de compras, ¿ya? En los usuarios vamos a registrar el nombre, el correo, la contraseña y el rol, ya si es cliente o administrador. En la tabla productos vamos a registrar todo lo que es productos, vamos a registrar el valor del producto, el nombre, el precio en dólar y el precio, perdón, el precio en dólar no, el precio en SLP. También tenemos la tabla línea de compras, que esta es la tabla, por así decirlo, principal de nuestro modelo, porque esta es la que une productos con compras, ¿ya? Esta tabla sirve para guardar el detalle de cada compra. Es decir, sin esta tabla sería muy difícil poder almacenar múltiples compras asociadas a un mismo usuario en la tabla compras. ¿Ya? Entonces, por eso tablas línea de compra es un anexo en la que conecta el detalle de múltiples compras que puede tener un usuario. ¿Ya? Y un usuario puede tener una sola compra o también puede tener múltiples compras con muchas unidades, cantidades de cada producto. Entonces esta tabla de línea de compra sirve para almacenar ese detalle de la compra y después simplemente se le asocia con su ID a la tabla de compras. Esto también almacena un subtotal, que este subtotal después con diferentes métodos se suma tanto en SLP y también se pasa a dólar junto al servicio del API, ¿ya? Entonces teniendo como este diagrama principal
como un poco más claros, vamos a pasar a- al código, ¿no? Y bueno, por acá tenemos múltiples carpetas, esta es de la extensión. Estos son errores, no mentira, estas son de la librería y de la y de las importaciones que hacemos en Python, perdón. Y esto, bueno, una carpeta, un JSON en el que yo customizo este mismo, ¿no? Este indicador que hace aquí que parpadea para poder visualizar mejor. Bueno, entonces pasamos a la carpeta principal de nuestro sistema, que es la app, ¿ya? Y bueno, estos son errores que me salta de repente. Primero partamos con la carpeta DAO, ¿ya? Esta es la que se va a encargar de conectarse a la base de datos, ya que el chiste de esta arquitectura es que sean capas separadas y que cada capa haga lo suyo, conectándose algunas entre sí, pero que no mezclen funcionalidades. Bueno, bueno, hay una capa que mezcla funcionalidades, sí, que sería Service, pero más allá de eso, cada capa hace lo suyo. Entonces, la primera capa del DAO tenemos compras DAO, ¿no? Que esta se va a encargar de insertar las compras, para la redundancia, a la base de datos, ¿ya? Tenemos diferentes métodos, por ejemplo, tenemos insertar compra, que aquí le vamos a pasar el ID del usuario, el total en dólares, las líneas, que las líneas son los detalles, que estas van a ser listas, y la fecha, ¿no? Tenemos diferentes validaciones básicas, tenemos la conexión a la base de datos, y en este bloque es donde insertamos nuestra línea de compras, ¿no? El chiste de este try, como dice acá en un comentario que hice, es que cada compra la vamos a insertar con sus líneas al instante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo inserto una compra en nuestra base de datos, al mismo tiempo voy a estar insertando la línea de compra asociada a esa compra. ¿Por qué? Porque pongamos en el caso de que yo quiera insertar una compra separada a su detalle y digamos que por X o Y razón me falla la inserción de una compra, pero sí me logra insertar el detalle, va a haber un detalle sin compra. Entonces va a haber ahí un error totalmente de lógica y que después nos va a dar mucho fallo. Entonces por eso una buena práctica es hacer una atomicidad y que o insertamos todo o no se inserta nada. Entonces ese es el chiste de este try, de este bloque de código try, con su excepción, ¿no? Entonces podemos decir que si fecha es igual a none, o sea, de que no hay fecha al momento de registrar la compra, eh, por el modelo que tiene la tabla, que si no me equivoco está aquí, la fecha la puede insertar solo, ¿no? O sea, SQL, el gestor de base de datos, se encarga de insertar la fecha en el caso de que nosotros no le indiquemos una fecha como parámetro. Entonces, si este if no se cumple, si esta condición no se cumple, bajamos a esta, que sería en el que sí tenemos el parámetro fecha. Entonces lo insertamos. Aquí con fila estamos recuperando la última fila, ¿no? La última fila recuperada. Y bueno, aquí hacemos ciertas validaciones en las que no podemos obtener el ID de la compra. Aquí guardamos el ID con la fila más reciente. Y bueno, aquí hacemos ciertas validaciones también. Y le agregamos. Aquí hacemos un con punto commit que aquí guardamos y aquí retornamos el ID de compra en caso de que todo esto haya sido exitoso. ¿No? En caso de error le damos una excepción, hacemos un rollback que volvemos atrás y arrojamos un error. Y como final cerramos la conexión. También, bueno, tenemos obtener compras por usuario, en el que a través del ID vamos a obtener todas las compras del usuario. Esto con una consulta SQL, ¿no? Aquí obtenemos todas las filas con cursor.fetch.
Aquí obtenemos las líneas por compra también. Y así sucesivamente. Este es un join que mezcla la tabla líneas de compra con la tabla producto para obtener el detalle a través del ID de compra y esto se lo podemos mostrar al usuario en consola, ¿ya? En el segundo archivo que tenemos en el DAO es la conexión a la base de datos. Esto lo hacemos a través de la librería PyODBC. PyODBC. Hacemos una función, importante siempre registrar como una función para poder llamarla en múltiples archivos y no estar llamándola en cada archivo, ¿no? Si esa es la idea de que para la redundancia, cada archivo o cada función tenga que hacer lo que tenga que hacer y no mezcle eh, externo, ¿no? Para así poder identificar mejor los errores, hacer que escale mejor la aplicación y todo. Bueno, tenemos Head Connection, que si no me equivoco, esto es como un estándar, este nombre para la conexión a la base de datos. Si no me equivoco. Esto no nos enseñó el profesor, pero si no me equivoco, esto es un estándar, este nombre. Le damos como parámetro el nombre de la base de datos, que va a ser un string. Aquí intentamos, aquí abrimos la conexión con PyDBC, ya le pasamos los parámetros. eh, este es el nombre de la base de datos general de mi computador, por así decirlo. Aquí le indicamos entre corchetes el parámetro. Entonces, este nombre de la base de datos es eh, el que yo voy a definir más adelante, que es proyecto IT. Pero si yo quisiese trabajar en otra base de datos, ¿ya? Simplemente cuando le pase el parámetro de nombre de base de datos, esto lo va a cambiar automáticamente. Y la contraseña igual debería dársela como parámetro. Sí, debería dársela como parámetro, pero en este caso no lo hice porque como vamos a trabajar simplemente con una base de datos, no tiene sentido. Pero sí voy a agregar acá un comentario de que va a ser de abrir para- Bueno, en caso de que esto tenga éxito, retornamos la conexión a la base de datos. Y en caso de que no, le saltamos con una excepción de errores conectados a la base de datos y le pasamos el error que vamos a capturar como parámetro. Aquí tenemos productos DAO. ¿Ya? ¿Qué hace Producto DAO? Y nosotros tenemos el CRUD principal, o sea, el CRUD general de la tabla producto, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos... en el constructor como parámetro principal siempre va a ir el nombre de la base de datos para que junto a la conexión, que acá la establecemos junto a la función que llamamos, le vamos a pasar el nombre de la base de datos para que haya una congruencia y estemos todos en la misma parada, ¿no? Que estemos mirando hacia la misma base de datos. Porque no tiene sentido que, por ejemplo, en estas funciones o en esta clase yo esté mirando hacia otra base de datos, siendo que la conexión me indica que hay que conectarse a la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos obtener por ID, que al final es una consulta SQL donde simplemente hacemos una condición de que vamos a llamar todos los productos con cierto ID, ¿no? Y aquí hacemos una parametrización de consultas en la cual vamos a protegernos de inyecciones SQL, ¿no? Y le damos como parámetro el parámetro ID, ¿ya? Aquí obtenemos la última fila, cerramos la conexión, le decimos que si fila es igual a none, retornamos none, y en caso de que no, construimos el producto, ¿no? Y retornamos después el producto. Aquí es exactamente lo mismo, pero aquí no recuperamos solamente uno, recuperamos todos, ya porque no estamos llamando un solo producto, sino que estamos llamando a todos los productos. Y al final a esto se lo damos en una lista vacía, ¿ya? Y esta lista vacía después se la vamos a asignar en un for para que la recorra y lo vaya agregando junto a punto o a productos.app. Y después retornamos el conjunto de listas, ¿no? También tenemos insertar producto, que tal como dice acá, vamos a insertar los productos para la redundancia en la base de datos. Y aquí le vamos a
pasar unos parámetros para que el usuario los agregue y así sucesivamente, ¿no? También tenemos actualizar producto, que esto va a ser producto, ¿no? Y vamos a actualizarlo según los parámetros que nosotros elijamos, que va a ser el ID del producto, el nombre y el precio, ¿ya? Y bueno, también tenemos eliminar producto, que es algo muy parecido igual al update de productos, que lo vamos a eliminar a través del ID, ¿ya? Aquí tenemos las tablas principales, tenemos la tabla de usuarios, productos, compras y línea de compra, ¿ya? Este es un archivo para cuando se lo pase a mi compañera o al profesor, tengan ya claro qué tablas agregar en la base de datos si es que ellos quieren recrear el proyecto. Y bueno, esto es un test de conexión en donde hice un test al momento de crear la función para validar posibles errores y bastante bien, la verdad. Tenemos test productos, que aquí yo pruebo ciertas funciones, ¿ya? Para ver si está bastante bien y eso. Y como final de DAOs tenemos usuario DAO, ¿no? Que esta era la segunda tabla donde nosotros registramos el nombre, el correo, la contraseña y el rol, ya tal como dice aquí. Estas funciones son todas funciones del modelo, ya, que después voy a pasar a explicar. Pero aquí, al final y al cabo, en el constructor, como dije antes, le pasamos el nombre de la base de datos para que estemos en la misma sintonía y todos apuntando hacia la misma base de datos. Tenemos la función de insertar, en la cual vamos a pedirle al usuario un parámetro usuario, que esta va a ser igual a la clase usuario, ¿ya? Que esto va a retornar un booleano. Y bueno, tenemos que el nombre va a ser igual a usuario, a la función leer nombre usuario, y así sucesivamente. Aquí tenemos también a la password hashada, que esta ya va a venir con su hash listo. Bueno, entonces aquí lo mismo, ¿no? Tenemos insertar, tenemos también una consulta SQL de extracción donde vamos a pedir todo lo del usuario a través de el email, ¿no? Como parámetro. Como parámetro. Y también tenemos obtener por ID, que va a ser obtener todo, pero es por ID. Entonces, terminando con DAO, podemos ir al Models, que es la segunda parte de nuestro Models View Controller. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, usuario, ¿no? La clase usuario te va a ser como nuestro objeto y nuestro molde. Ya aquí tenemos los mismos parámetros que tenemos establecido en la base de datos. Tenemos el ID, que esto es identity, que se va a incrementar solo. Tenemos el nombre, el email, la password hachada y el rol. Ya tenemos las validaciones básicas acá de que la contraseña, del email, del nombre. Aquí normalizamos el rol, ya para cuando más adelante se lo pasemos, o sea, admin, o sea, cliente, en minúsculas sin espacio, ya. Por eso hacemos esta normalización. Entonces aquí decimos que si el rol no es admin o cliente, va a dar error, porque tienen que ser solamente esos dos roles. Y aquí asignamos los parámetros al constructor, asignamos a ID que este va a ser privado, al igual que la contraseña, es decir, que no se pueden cambiar desde afuera, solamente con funciones de la clase. Tenemos diferentes funciones que, como dije, en el sistema modelo controlador y vista, cada, cada parte de arquitectura del sistema, de la arquitectura, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es decir, los modelos no se van a meter con la base de datos ni con la lógica del programa. Entonces, lo que son los modelos no tocan nada de base de datos ni lógica. Por eso simplemente definimos funciones que más adelante nos van a servir al momento de la lógica o, como ya vimos, cuando nos tratamos de base de datos.
Entonces aquí tenemos ciertas funciones, como por ejemplo cambiar el nombre, leer el ID del usuario, cambiar el email o simplemente leer sus parámetros, ¿no? Decir qué rol es, la contraseña hachada, nunca en texto plano, o el email, ¿ya? También tenemos dos funciones que van a retornar true o false, en la cual vamos a decir que si es cliente o si es administrador. Y acá tenemos nuestras dos subclases, que es cliente o admin, en las cuales les vamos va a heredar totalmente todo lo de la clase usuario junto a sus métodos, ¿no? Y lo mismo con administrador. Pero aquí hay una cosa que cambia, que el rol de parámetro no se lo vamos a heredar, sino que nosotros se lo vamos a definir. Si ya es cliente o si es administrador en el caso de que cada uno tenga que eh, tener lo suyo, ¿no? Cada uno cumple su rol. Después pasamos con productos models, que, bueno, siguiendo la misma lógica, le pasamos lo de la clase menos el dólar, ¿no? Porque el dólar se lo vamos a pasar después. El ID, el nombre o el precio, hacemos las validaciones básicas, asignamos los parámetros en el constructor con el ID privado para que no se pueda cambiar el ID a través de una forma que no sea un método. Y bueno, ahí está, lo tengo que eliminar porque ya lo solucioné. Y bueno, aquí tenemos las funciones básicas que comparte mucho de la clase de usuario, ¿no? Que sería retornar simplemente los parámetros para después usarlos, ¿ya? Nos vamos a compras model, que esta clase ya se pone un poco más simpática, ¿no? Bueno, ya no voy a repetir más, yo creo que comparte, bueno, la lógica del modelo es siempre la misma. Al final no es meterse con la base de datos ni con la lógica del programa, ¿no? La lógica de negocio. Y es solamente ser el molde y tener las funciones necesarias para después llamarlas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el ID, el cliente, que este va a ser igual al objeto cliente, y la fecha, ¿no? Hacemos las validaciones básicas, asignamos ciertos parámetros que no vamos a asignar en el constructor, porque no queremos que el usuario lo asigne, sino que se van a asignar por sistema, por lógica, como por ejemplo, tenemos el total SLP, el total USD y las líneas, que estos son los detalles, ya que te van a hacer una lista vacía. Tenemos la función de agregar líneas, ya, en la que una nueva línea, bueno, agregar líneas va a ser, vamos a pedir como parámetro cantidad y producto, y una nueva línea, el nuevo parámetro va a ser igual a la clase línea de compra, ya que esta está asignada más abajo, que va a ser igual a la clase línea de compra con producto y cantidad. Y aquí le vamos a decir que a self.líneas, es decir, a nuestro parámetro con nuestra lista vacía, le vamos a decir append, que esto es agregar, nueva línea, que sería el parámetro. Y esto sirve para actualizar el total sumando el subtotal de la nueva línea. Es decir, el total de esta compra o de esta clase compra se le va a ir actualizando cada subtotal que tenga nueva línea, ¿no? O cada línea agregada. Que esto al final es el punto total, va a ser igual a al mismo parámetro más la nueva línea, y con el método saber subtotal vamos a ir sumándole, ¿no? También tenemos el recalcular total de todos los subtotales, se guarda luego en el total completo, ¿no? Esto va a iniciar el total en cero. Esto debería ser así. Pero vamos a dejarlo así, después lo cambio. Vamos a hacer un for en el que línea va a recorrer self.líneas, que sería esta lista vacía, y vamos a decirle que el total, que va a inicializar en cero, ¿no? Eh, el total que va a inicializar en cero se va a sumar junto a su mismo parámetro, que esto es lo mismo que esto, ¿no? Total
más línea. Y saber subtotal, que esta es esta función que acabamos de asignar, le vamos a decir que es self.total slp va a ser igual al total. ¿Ya? Bueno, aquí vemos si es válida, ¿ya? Si hacemos ciertas validaciones para saber si es totalmente válida, valga la redundancia, nuestra compra que queremos agregar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la clase línea de compra. Y esta clase es muy interesante porque, como decía, este es el detalle de cada compra en la que asocia un producto con un ID de compra, ¿no? Entonces aquí tenemos la clase línea de compra para calcular unidad por cantidad. En el constructor iniciamos con producto, que va a ser igual a la clase producto, ¿no? Que asignamos hace ratito que vimos. Tenemos también una cantidad que va a ser un entero, hacemos ciertas validaciones básicas y en el constructor asignamos los dos parámetros cantidad y producto y también asignamos un parámetro que no pedimos en el constructor que es subtotal SLP, que esto va a ser igual a la cantidad por el producto, por el precio del producto, perdón, y se va a guardar en el subtotal, ya que este subtotal después es el que se va a calcular aquí. Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, el self.producto leemos su precio, porque al final nosotros estamos haciendo referencia al objeto, ¿no? Y para leer su precio lo asignamos con este método que hicimos acá en producto. Bueno, tenemos totales básicos, vamos a ver la cantidad de productos, el subtotal, y también tenemos el cambiar la cantidad, si es que queremos, y el resumen de línea. Ya, bueno, estos son test rápidos que hice para ver si todo estaba funcionando. Pasemos a carrito de compra o carrito service en inglés. Importamos las dependencias necesarias, que serían las clases línea de compra y producto. Ya en el constructor simplemente inicializamos con self.líneas, que va a hacer referencia a un diccionario de clave valor, que la clave va a ser un entero y el valor va a ser línea de compra. Y esto va a inicializar en una lista vacía. ¿Ya? Tenemos de sus métodos principales, que es agregar producto, que esto va a pedir dos parámetros, producto, haciendo referencia al objeto producto, y la cantidad. Hacemos las validaciones básicas y acá recuperamos el ID del producto. Hacemos una validación básica para que el ID en caso de que sea none, es decir, que no exista. Y este código o esta validación es la principal para que todo funcione. ¿Ya? Aquí tenemos dos caminos. El camino uno en que ya existe la línea, entonces se suma a la línea existente, y el camino 2 que es en caso de que no exista la línea. Entonces creamos una línea nueva. ¿Ya? Partamos por el camino número uno. Decimos que si el ID del producto existe en las líneas, que es en el diccionario de líneas que definimos más arriba, vamos a recuperar la línea existente. ¿Ya? Esto es creando el parámetro, perdón, una variable llamada línea, que esto va a ser igual a líneas, y con el ID del producto vamos a recuperar la línea. ¿Ya? Aquí decimos que nueva cantidad va a ser igual a la línea, es decir, perdón, tantas veces que diga línea. Cada vez que recuperemos una línea, le vamos a agregar la función saber cantidad y le vamos a sumar la cantidad que agreguemos como parámetro en la función agregar productos, ¿ya? Entonces, la cantidad antigua con la cantidad nueva se va a quedar guardado en esta variable, ¿ya? Y eh, con el método cambiar cantidad que definimos antes, se lo vamos a asignar a nuestra línea recuperada y le vamos a agregar la nueva cantidad eh, existente, ¿no? Con eso, denme un segundo que me están llamando. Bueno, sigamos, ¿no? Tuve una pequeña pausa comercial y decimos que vamos a cambiar la cantidad, ¿no?
a la línea existente y en el caso de que la línea no exista, o sea, de que la idea del producto no exista en el diccionario de líneas que nosotros definimos más atrás, vamos a crear simplemente una nueva línea de compra, ¿ya? Bueno, tenemos quitar producto, tenemos vaciar, tenemos el total en SLP, tenemos el total en USD, que esto al final es dividir el total SLP por el valor del dólar, ¿no? Que esto lo definimos más adelante en la lógica de negocio. Y tenemos el resumen del carrito, obtener líneas y si está vacío, ¿ya? Y esto sería todo con la parte de eh, modelo, ¿no? Del sistema. Ahora pasemos por el service, que esto es la lógica de negocio, ¿no? Junto a, bueno, útiles, no sé si es, no, no es la lógica, porque estos son utilidades, por ejemplo, el formateo, la seguridad, el hacheo de contraseña y cosas así, ¿no? Eso más como utilidades. Entonces ahora pasamos a service, que sería la lógica, y primero que nada tenemos out service, ¿no? Que esto igual es una clase. Esto es igual es una clase. De hecho, esta clase debería estar en models, ¿ya? Pero no va a pasar nada, vamos a quedarnos calladitos. Porque al final esta out service es parte de la lógica, entonces no sé qué tanto tiene que estar arriba en models. ¿Mm? Yo creo que lo voy a pasar arriba, pero lo voy a dejar anotado para no... porque mi compañía tiene este mismo proyecto, entonces después cuando lo presentemos hoy no tiene sentido que esté cambiando el archivo, sino que lo voy a dejar anotado para después hacerlo yo y no volver a equivocarme. Entonces esto sería dejar en models y no con... Igual de todas formas le voy a preguntarle al profesor o terminar este video buscar en Google. Buscar en Google le llaman ahora a la IA, ¿no? Y esto sería así. O en rojo, no. Porque sepamos lo que tengo que hacer. Bueno, importamos las dependencias necesarias. Que mire, aquí hay algo interesante. Aquí estamos importando la utilidad de seguridad, donde importamos el hash de contraseña y verificar la contraseña. ¿Ya? Bueno, primero que nada, partimos con la clase outService, que esto es servicio de autentificación. Ya en el constructor pasamos el parámetro de base de datos y después le definimos que usuario DAO va a ser igual a la instancia, mejor dicho, a la clase de usuario DAO. Y esto lo mostré, ¿no? Usuario DAOs. Sí, ¿verdad? DAO. Ah, sí, sí lo mostré, si no me equivoco, ¿no? O no lo mostré. Ah, sí, sí lo mostré, perdón. Me estaba confundiendo. Igual, de todas formas, usuario DAO yo creo que debe estar en models. También voy a dejarlo anotado. Son errores que me doy dando cuenta ahora. Porque según yo, como usuario DAOs es parte de DAOs, o sea, de lo que todo lo que es la base de datos, lo dejé en el apartado de DAOs, ¿no? Pero yo creo que igual debería ir en la parte de models, ¿no? Es que no tiene sentido que esté en models porque aquí hay funciones que ya se meten con la base de datos. Bueno, de todas formas, le voy a dejar anotado aquí, cambiar a models en caso necesario y verificarlo. Bien. Bueno, importamos dados y importamos el modelo de cliente y administrador, ¿no? Entonces, como decía, tenemos la función registrar clientes, que aquí pasamos nombre, email y contraseña plana, ¿ya? Hacemos la validación básica acá. Antes buscamos por email, de que en caso de que no sea anone, el email ya se encuentra registrado y va a lanzar un error, ¿no?
Aquí creamos una variable llamada password hash, que esto va a ser contraseña hachada, y le asignamos la función para hachar la contraseña y le pasamos la contraseña plana que el usuario va a ingresar en la consola. Luego creamos la variable cliente, que esta va a ser igual al objeto cliente, en la cual le vamos a decir que el ID va a ser none, porque recuerden que el ID se asigna con identity, que va a ser autoincrementado. Entonces le asignamos el nombre, email y le pasamos la contraseña hachada, ¿no? Y aquí decimos que nuevo ID va a ser igual a usuario DAO.insertar cliente, ¿ya? Y aquí estamos insertando el cliente en usuario DAO. Y retornamos el objeto cliente. Bueno, tenemos registrar administrador, que esta función es muy interesante porque esta función no existe en la lógica. Es decir, en la consola, el usuario jamás va a poder registrarse como administrador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque rompe todo lo que es la lógica de negocio. ¿Ya? Entonces, se puede registrar como administrador en dos instancias, que va a ser tanto en la base de datos, que lo vamos a asignar directo ahí, o podemos asignarlo, por ejemplo, en un archivo aparte, que va a ser test out, en la cual nosotros vamos a hacer ciertas pruebas de registro y lo podemos asignar ahí. La verdad que desconozco cómo funcionaría esto en un modelo real, tipo listo para desplegar y que sea usado por una empresa. Es una lógica que tengo que seguir aprendiendo para saber cómo se hace en el entorno empresarial, pero dentro de la lógica que se nos pidió y que uno desarrolla y agrega, para nosotros no estaba bien registrar el administrador directamente en la consola, porque el cliente no tiene sentido que él sea administrador. Bueno, entonces esta función igual se definió por obvias razones, que esto hace lo mismo que registrar cliente, pero valida el rol, ¿no? El rol. ¿Ya? O sea, aquí al final retorna administrador y queda como administrador el usuario. Bueno, tenemos el login, que el login al final busca por email al usuario. Y si el usuario es none, retorna none. Y esta es la contraseña hachada. Retorna la contraseña hachada y verifica, ¿no? Si es none o retorna usuario. Bueno, o sea, mejor dicho, perdón. Verifica la password y en caso de que se cumpla las dos cosas, o sea, perdón, le vamos a dar como parámetro la contraseña plana y la contraseña hachada. Y si estas dos son idénticas, que al final esto se hace con el método de verificar contraseña, va a retornar al usuario. Y en caso de que no, va a retornar al none. Perdón, hubo una pequeña confusión. Al final este es el servicio login que busca el email, ¿ya? Y si el email se encuentra en nuestra base de datos, bueno, esto se hace con esta validación, va a bajar y acá vamos a crear la variable contraseña hachada, que esto es contraseña almacenada, ¿no? Que es como almacenado hash o hash almacenado. Y le vamos a decir que usuario, que el mismo que estamos creando acá, le vamos a leer la contraseña hachada y aquí hacemos la verificación con la contraseña plana que el usuario ingresó aquí y si coincide con la contraseña hachada almacenada, ¿ya? Bueno, eso terminando con out service, después tenemos con precios service, que al final esto es una API, ¿no? Estamos recuperando ciertos parámetros de la API de mi indicador, que esto es una web en la que podemos recuperar el valor del dólar actual. Esto lo definimos con una función en la cual vamos a retornar un float porque el valor del dólar es float, en cambio el valor SLP que nosotros tenemos aquí en Chile es entero, ¿ya? Creamos una variable llamada URL en la cual le vamos a asignar la URL, ¿ya? Que esto si yo hago control clic, esto me va a tirar a la web, ¿no? Y aquí nosotros en formato JSON podemos recuperar. Creamos la variable respuesta, que esto va a ser igual a un request.get, que esto es
nativo de HTTP, ¿no? Y como parámetro le asignamos a la URL que estamos diciendo acá, que es recupera, ¿no? Lo de la URL. Hacemos una validación básica que si la respuesta al status code no es igual a 200, lanzamos un error, que este error ya es netamente externo a nosotros. Y bueno, aquí creamos una variable llamada data, que esta va a ser igual a la respuesta que nosotros vamos a recuperar de acá y lo convertimos en formato JSON, ¿ya? Y aquí retornamos un float en el que decimos que data, que va a ser el formato JSON que recuperamos, le asignamos la forma en que nosotros vamos a retornar ese servicio, ¿no? Al final lo que estamos diciendo con este cero, que es el más importante de estos tres, es recupérame el índice más reciente. O sea, recupérame el valor del dólar más reciente, ¿ya? Y bueno, aquí en test out hacemos ciertos tests, como dije antes, probamos en registrar a un cliente, en registrar a un administrador. Aquí me estoy doxeando. Probamos insertar, perdón, loguear un administrador, logueamos un login exitoso, un password error y bueno, ciertos parámetros, ¿no? Voy a cerrar esto que está un poquito grande. Y acá en útiles, como dije, son ciertas herramientas. Tenemos el maravilloso formateo, que esto fue una de las mejores cosas que pudo haber hecho mi compañero Sabrina, porque redujimos código del main principal y para que todo sea más limpio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos verificar nombre, que verifica el nombre con ciertas validaciones básicas. Tenemos el verificar email también, que aquí importamos la librería red para hacer que el email tenga un formato válido. Tenemos verificar contraseña, tenemos leer un entero, que nosotros aquí vamos a asignar un mensaje, un input con mensaje y vamos a asignar un error, ¿no? Bueno, aquí al final estamos retornando que si el usuario ingresa un número, vamos a retornar que ese número lo vamos a retornar en un entero, ¿ya? Eso es para la elección de opciones en el flujo principal. Y acá también tenemos una función para leer el in mayor a cero con ciertos errores. Por ejemplo, error tipo que esto tiene que ser que sea un número entero, no sea decimal. Y el error de rango es decir que es mayor a cero y ciertas cositas así. ¿Ya? Pasamos al apartado de seguridad, que aquí importamos la librería hashlib para poder hachar una contraseña. Aquí creamos la función. Le pasamos la contraseña plana, que esto es lo mismo que le pasamos en out service, servicio de autentificación, para los que no saben inglés. Joda. Aquí decimos que si no es contraseña plana o el largo de la contraseña es igual a cero, le damos un error. Es decir, que si no le pasamos un parámetro o el parámetro que le pasamos, su longitud es igual a cero, le damos un error. Y acá cachamos la contraseña. Creamos una variable que es la misma que tenemos en OutService. Eso es importante. O sea, en general no es la misma, pero tiene el mismo nombre para que nosotros podamos, para que la lógica sea mucho más fácil. ¿Ya? Entonces aquí le decimos que va a ser igual a hashlib. Hacemos referencia al módulo de la librería. Le damos el tipo de encriptación que va a ser en SHA-256 y le pasamos como parámetro la contraseña plana, le decimos que se va a encodiar y en hexadecimal. Y al final retornamos la contraseña hachada. Y bueno, aquí verificamos la contraseña, que esto va a ser igual a la contraseña plana que el usuario va a agregar y el hash almacenado, ¿ya? Aquí le decimos que la password entrante va a ser igual a hash password y a la contraseña plana. Ya esta es la contraseña que va a... O sea, aquí estamos hachando la contraseña que el usuario va a ingresar, ¿ya? Para después verificarla, ¿no? Aquí retornamos que password entrante va a ser igual a la hash almacenada, que sería esta de acá, ¿no? Y bueno, terminando con este apartado, seguridad,
o de utilidad, mejor dicho, vamos a pasar al flujo principal, ¿ya? Y este flujo principal lo voy a explicar en un video aparte, ¿ya? Porque hay que tener mucho detalle. Y bueno, este video al final es para mí, lo voy a subir a mi cuenta de YouTube, más que nada para afianzarme al momento de explicar el código del programa que realizamos junto a Sabrina, ¿ya? Tengo que admitir que este código, hay muchas cosas del tema de programación en Tapjeta que yo no sabía y tuve que buscar en Google, preguntarle a la IA. Yo no creo que preguntarle a la IA esté mal, de hecho es una herramienta que a mí como programador novato, que está en aprendizaje, me facilita mucho. El conocimiento está en mis manos y es forma mía ver cómo yo empleo ese conocimiento, ¿no? Porque al final yo puedo copiar y pegar y listo, el programa va a compilar, ¿no? Pero si yo no sé la base y el conocimiento sólido, al final voy a fracasar. Entonces, la idea es no fracasar, ¿no? Yo creo que nadie quiere eso. Entonces, sí hay que poner un poco de empeño en querer aprender, en querer entender. A veces cuesta, ¿ya? Cuesta, pero yo creo que sí se puede, en cierta medida, la verdad. Y bueno, eso sería todo. No sé cómo despedir este video. No sé si lo despido como Vegeta, que fueron uno de los primeros youtubers que yo vi, o no sé. Pero la verdad que me gusta lo que hago. Me gusta la carrera que estoy estudiando. A veces me cuestiono muchas cosas, pero no hay que bajar los brazos. Nadie me asegura que voy a tener un futuro en el área brillante, pero cada paso que doy es estar más cerca de ese posible resultado. Y si no lo intento, nunca lo sabré. Así que eso. Hasta luego.